Bueno, pues como les decía, bienvenidos de nuevo. Retomamos esa jornada que comenzaba ayer en Santa Cruz de Tenerife sobre buen gobierno corporativo en el sector público empresarial. Vamos a repetir modelo, el mismo modelo de ayer. Tenemos... ¡Hola! Hemos comenzado, pero les esperamos sin problema. Lo que estaba contando es que tenemos el mismo modelo de ayer, es decir, un modelo híbrido tanto a nivel de participantes como a nivel de ponentes. Hay gente que está siguiendo este acto por streaming y hay ponentes. De hecho, vamos a tener un panel pues con ponentes que van a estar vía online. Ayer en Santa Cruz de Tenerife hablamos, por ejemplo, de la diferencia que existe entre gobernanza y gestión. También hablamos sobre el buzón ético y buen gobierno. También mencionamos algunas de las sentencias dictadas por la sección tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en cuanto a qué datos debe o no publicar la Administración. Hoy vamos a abundar en todo ello y si tienen el programa verán que la jornada de hoy pues repite el esquema de ayer, es decir, tenemos un primer bloque con una ponencia y también con un panel de experiencias y de casos, luego haremos un coffee break y posteriormente tendremos un segundo bloque también compuesto por una ponencia y una mesa técnica. Después de cada ponencia, después de cada mesa técnica, pueden realizar las preguntas que consideren oportunas, tanto aquí de manera presencial como vía chat. Si les parece, comenzamos con Luis García del Río, que es abogado experto en Derecho Penal de la Administración García del Río Larrañaga Abogados. Adelante. Buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a participar en la jornada. Lamentablemente, tengo un compromiso profesional que no me ha permitido desplazarme y lo tengo que hacer desde Madrid, pero en todo caso muy honrado y además es un tema que a mí particularmente me apasiona y me interesa. Bueno, yo soy abogado del Estado en excedencia, he pasado prácticamente la mitad de mi carrera en la administración y la mitad posteriormente en el sector privado y después incluso pues por razón de la actividad profesional pues también desempeñando en ocasiones actuaciones en materia de defensa penal en procedimientos relacionados con la administración, cuestiones todas ellas que hacen que para mí este sea un tema particularmente interesante. Hace algunos años publiqué un trabajo sobre los planes de prevención en relación con el sector público y con la administración y en buena medida me voy a ceñir a las consideraciones que hacía en aquel momento, pero sí me gustaría comenzar haciendo algunas reflexiones antes de entrar en la cuestión más específica que se me ha asignado, que es la correspondiente a los mapas de riesgo. Yo creo que en todos estos temas de buen gobierno, de gobernanza y demás, el gran peligro que tenemos es que al final las cuestiones acaben en proclamaciones. Hay dos tipos de peligro. Una, que digamos el esfuerzo acabe en la proclamación del concepto, es decir, todos hablamos de gobernanza, pero en muchas ocasiones no se sabe muy bien de qué se está hablando. Todo el mundo habla de gobierno abierto, pero sin embargo hay ocasiones en las que los ciudadanos a la hora de cumplimentar un trámite por Internet con una administración bajo el principio de administración electrónica tienen serios problemas y a lo mejor lo que se quiere no es tanto hacer grandes afirmaciones y grandes proclamaciones, sino que las cosas funcionen y que funcionen en términos de garantía para el derecho de los ciudadanos. Ese es un primer problema, que a veces la etiqueta, el concepto, la denominación acabe absorbiendo la realidad. Y un segundo problema, y esto yo creo que particularmente en materia de compliance, es que creamos que lo fundamental es cubrir un procedimiento, cubrir un trámite, obtener una certificación, que nos digan que ya hemos cubierto esa, requerimiento formal y que con eso estamos protegidos y a partir de ese momento prescindir y olvidarnos de lo que son los elementos esenciales que tienen que guiar la buena administración, que al fin y al cabo, en el caso del sector público, especialmente son la defensa del patrimonio la defensa del patrimonio público, la defensa de los intereses públicos y al fin y al cabo la defensa de los intereses de los ciudadanos. Por tanto, mi primera reflexión en este sentido sería decir que todo aquello que sea aproximarse a este tema del compliance con la mentalidad formal de lo que quiero es obtener la certificación, la etiqueta y ya con eso estoy protegido y además con la vocación de que es un sistema para protegerse y no para hacer
hacer que las cosas verdaderamente mejoren y para implantar una política de servicio a los ciudadanos y de protección de sus intereses y de defensa del interés común, pues evidentemente será un fracaso. Por tanto, esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión, y esto no tanto desde el punto de vista del sector público, pero quizás sí desde el punto de vista de la actividad pública en general, es que, y siempre la hago y no me gustaría dejar de hacerla, porque creo que a veces, más allá de los planes de prevención y demás, tenemos que ir a determinados problemas que calificaría estructurales. A todos se nos llena la boca con el compliance, incluso con el public compliance y tal, pero hay una serie de elementos estructurales en el funcionamiento de las administraciones públicas que tenemos que ver con cierta preocupación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a la afirmación cada vez más y cada vez con más intensidad de potestades de carácter discrecional. Es decir, hay elementos que pueden ser absolutamente elogiables, pero que están irrumpiendo en el ordenamiento administrativo bajo elementos de un alto nivel de discrecionalidad. Pues bien, si hay elementos y políticas públicas que se trasladan además a cuerpos legislativos con un alto nivel de discrecionalidad y cada vez más, y en fin, los ejemplos pueden ser de todos conocidos, también los controles tendrán que ser cada vez mayores, porque no podemos afirmar que verdaderamente estamos comprometidos en la lucha por la actuación de la Administración bajo los principios de objetividad e imparcialidad, cuando, sin embargo, las potestades discrecionales cada vez tienen más peso, cada vez son más importantes y, además, se proclaman con carácter horizontal, invadiendo todos y cada uno de los sectores de la actividad pública. Y esos elementos de discrecionalidad pues afectan a la potestad tributaria, a la potestad en materia de contratación pública, etcétera, etcétera. Otro elemento que también hay que tener en cuenta es que la actividad de la Administración cada vez invade más sectores de la actividad privada, cada vez incide más en la prestación y en la oferta de bienes y servicios a los mercados, incide incluso en relaciones de competencia. Pensemos simplemente, por ejemplo, que determinadas administraciones públicas exigen acudir a un concreto programa de ordenador para hacer la tramitación online de los procedimientos con esa administración. Bueno, pues se está incidiendo en las relaciones de competencia, es decir, la presencia de la administración pública en la vida de los ciudadanos cada vez es mayor y cada vez es mayor, sobre todo, no a través del tradicional concepto de la potestad, sino por toda una serie de fórmulas de medios, bien bajo derecho público, bien bajo derecho privado, y eso hace también que los elementos de control tengan que aplicarse cada vez con más rigor. Por tanto, entiendo que todos estamos comprometidos en la gobernanza, todos estamos comprometidos en la defensa del interés común, en el buen funcionamiento, en el buen gobierno, en la afirmación de los principios de objetividad, etcétera, etcétera, pero seamos conscientes también de que los roles que está asumiendo cada vez más la administración y cada vez más el sector público hacen que los riesgos también sean evidentemente importantes. En la medida en que un derecho administrativo esté cada vez más basado en potestades dotadas de un cierto margen de discrecionalidad, la posibilidad de que se produzcan comportamientos irregulares también es mayor. Y, por tanto, también es más importante la necesidad de la aplicación de los mecanismos de control. Pues bien, vamos a hablar entonces de... yo no quería resistirme a hacer esta consideración previa que para mí es importante, y vamos a hablar de los mapas de riesgo y demás. Yo, si podéis ir pasando la diapositiva, me parece que esta es simplemente el título de la presentación. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, la primera reflexión, hablando ya de lo que es public compliance, y pido perdón por el palabra, pero al final es la forma más fácil de definirlo. Bueno, hacer referencia simplemente a que, como sabemos, el compliance parte fundamentalmente del ordenamiento de los Estados Unidos. Al final de la década de los 70 se produjo hubo una acumulación de casos de corrupción. Se llegó incluso a plantear determinadas doctrinas que trataban incluso de justificar ese tipo de comportamientos. Había una doctrina que se llamaba del engrasamiento de la maquinaria, algo así, y entonces la reacción fue fundamentalmente a nivel legislativo por medio de la Sarbanes-Oxley y por medio de la Foreign Corrupt Practices Act, que además de establecer normas prohibitivas y normas sancionadoras en materia de corrupción, lo que introducen son elementos de autorregulación que se identifican, digamos, con el origen del compliance. El compliance, por otra parte, tiene
digamos, entre comillas, una modalidad que es el Public Compliance, que entenderíamos que es el que se refiere fundamentalmente a las entidades del sector público, pero que, como señalaré posteriormente, no, en mi opinión, al menos no debería limitarse a eso, por cuanto también entiendo que debería referirse a las entidades del sector privado en sus relaciones con el sector público, cuestión a la que haré referencia con posterioridad. En nuestro ordenamiento jurídico, como sabemos y se habrá comentado, pues evidentemente la reforma del año 2010 y posteriormente del año 2015 y en el año 2012 para partidos políticos y sindicatos determina que se profundicen los conceptos de responsabilidad penal de las personas jurídicas y particularmente en el artículo 31 bis del Código Penal se establece la referencia a los planes de prevención como elemento que, como obligación de las empresas a la hora de prevenir la comisión de hechos delictivos. ¿Cuáles serían los elementos en este sentido? Vamos a ver, la empresa, tanto pública como privada, al final es una organización compleja y como tal organización es un foco de riesgo en materia de incumplimiento. ¿Por qué? Por la propia complejidad de sus procedimientos, por la propia posibilidad de que determinadas conductas que se puedan en un momento dado considerar dolosas o incumplidoras o incluso delictivas se puedan camuflar en el seno de la organización empresarial o incluso utilizar sus propios medios y recursos para conseguir finalidades contrarias al ordenamiento jurídico. Pues bien, lo que se trata de conseguir con la regulación del compliance es, primero, configurar a la empresa como un ente vocacionalmente orientado al cumplimiento de la ley y a la prevención del hecho delictivo. En segundo lugar, atribuir responsabilidad penal a la propia empresa en el caso en el que se incumple su deber de no ser un foco de riesgo de la comisión de hechos delictivos. Y después, además, hay que tener otro tema en cuenta, y es que siempre estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre todo cuando analizamos estas cuestiones, pero tenemos que tener en cuenta también que el incumplimiento de las obligaciones en materia de compliance podrá ser considerado un elemento determinante de imputación de responsabilidad penal directa a los administradores de la empresa. Por tanto, en este sentido, el compliance no solo tiene relación con la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica, que es el extremo en el que nos centramos siempre, sino que también tiene relación con la atribución de responsabilidad penal a los administradores y responsables de la persona jurídica cuando se constata que no han adoptado todas las medidas de prevención y control que establece el artículo 31 bis del Código Penal y que posteriormente también establecerá o que reafirmará e interpretará la circular a la que me referiré posteriormente 1/2006 de la Fiscalía General del Estado. Este concepto, además de responsabilidad penal de la persona jurídica, yo creo que incorpora también otros elementos importantes y me refiero también al artículo 31 quater del Código Penal, porque establece una serie de medidas que atenúan la responsabilidad penal, entiendo que son muy importantes y que además van muy en relación con lo que es el adecuado funcionamiento de los programas de compliance. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona jurídica cuando detecta un comportamiento ilícito en el seno de su organización, cuando detecta un comportamiento irregular en el seno de su organización? Pues va a tener que hacer cosas que evidentemente necesarias, pero que chocan mucho con mentalidades que haya podido haber en el pasado. Pues lo que nos dice el artículo 31 quater del Código Penal es que la empresa lo que va a tener que hacer es denunciar ese comportamiento, proceder espontáneamente a la reparación del daño cometido, colaborar en la investigación de ese comportamiento y además de denunciarlo, digamos, espontáneamente, es decir, tiene que ser la propia empresa, además de reparar el daño, es decir, sin esperar a ser denunciada, tiene que ir a los perjudicados y hacer el correspondiente ofrecimiento de reparar los perjuicios que se hayan podido producir con ese comportamiento, tiene que colaborar en la investigación de los hechos y en su esclarecimiento, pues tiene además que haber establecido los correspondientes mecanismos de prevención e incluso la revisión de los correspondientes mecanismos de prevención como consecuencia de la detección de ese comportamiento irregular. Yo creo que este elemento que está también en el artículo 31 del Código Penal es otro elemento relevante. Es decir, por una parte el artículo 31 bis nos dice lo que tienen que ser los planes de prevención y control, que son básicamente los programas de compliance, el
establece cuáles son, digamos, los requerimientos que tienen que ser atendidos por parte de esos programas, y el artículo 31 quater nos establece unas obligaciones que darán lugar a la atenuación de la responsabilidad penal, pero que, si nos fijamos bien, solamente van a poder hacerse efectivas en el caso de que la empresa haya tenido adecuadamente en funcionamiento un programa de compliance, porque solo si ese programa ha funcionado adecuadamente, la empresa habrá podido detectar el comportamiento irregular antes de ser denunciado por un tercero, habrá podido dirigirse a los perjudicados como consecuencia de ese comportamiento irregular, podrá colaborar en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos, y podrá además promover las correspondientes medidas de mejora para que ese comportamiento irregular no se produzca en el futuro. Por tanto, vemos cómo la implicación que el artículo 31 del Código Penal en sus distintos apartados tiene con los programas de compliance muestra un compromiso en el sentido de incorporar esta técnica de autorregulación, de autocontrol del riesgo de comisión de hechos delictivos en el seno de la empresa a nuestro ordenamiento. Otro elemento que creo que también es destacable de cara a la afirmación de los principios de compliance en lo que es la legislación española, creo que también viene dado por los principios de diligencia debida en la ley de prevención del blanqueo de capitales, y por eso la he mencionado ahí también. En mi opinión, sin perjuicio ya de otra serie de reformas legislativas, como por ejemplo la que se introduce en la ley de contratos, en el sentido de que las empresas tengan que tener un adecuado programa de compliance a la hora de prevenir determinadas consecuencias sancionadoras del incumplimiento en materia de contratación del sector público que deriva de la propia directiva. Es decir, aparte de esas otras disposiciones que van incorporando la prevención penal a otros sectores de nuestro ordenamiento, en mi opinión, los dos instrumentos legislativos fundamentales que determinarían la incorporación al ordenamiento español de estos programas de prevención y control serían, por tanto, el artículo 31 del Código Penal, las reformas de 2010 y 2015 y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que hago es una referencia muy rápida a las manifestaciones que se realizan en la circular de la Fiscalía General del Estado, la circular 1/2016, que es un documento fundamental en lo que se refiere a los planes de prevención y control en relación con el sector público. ¿Qué es lo que se analiza en el párrafo que estamos citando ahí? Pues fundamentalmente la exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se lleva a cabo en el artículo 31 quinquis del Código Penal respecto de las administraciones públicas, los entes reguladores y básicamente las entidades de derecho público. Esto abre un debate del que, pues ya se han pronunciado muchas opiniones. El debate es el siguiente: ¿quiere decir que las administraciones públicas, por estar exentas al principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, están exentas a los programas de prevención y control en materia de riesgo de incumplimiento? Bien, en principio tendríamos que entender que las administraciones públicas tienen que tener sus correspondientes programas de control a través de lo que es el ordenamiento jurídico público, y que, por tanto, los programas de prevención y control, es decir, los programas de compliance, estarían más adecuados para lo que es el sector público empresarial, para lo que son las sociedades mercantiles participadas y controladas por el sector público. En este sentido, lo que nos establece el artículo 31 quinquis del Código Penal, aparte de que, con independencia de la complejidad de los sujetos públicos, sí podemos establecer una línea divisoria más o menos clara, en el sentido de entidades de derecho público van por su régimen jurídico y entidades de derecho privado participadas por las administraciones públicas sí están sometidas a los planes de prevención y control a la responsabilidad penal y, por tanto, a lo que indicaba en relación especialmente con el artículo 31 bis del Código Penal. Pero lo que nos viene a decir es que las sociedades mercantiles participadas por el Estado, por las comunidades autónomas, por los entes locales, verán limitadas las penas que pueden ser objeto de imposición en el caso en que sean prestadoras de servicios públicos o sean prestadoras de servicios, y ahí entra el concepto derivado del derecho europeo de servicios de interés económico general. Básicamente lo que se establece es que las sociedades en estos casos van a estar sometidas básicamente a las sanciones de intervención
de la persona jurídica y de multa, pero no serán objeto de otras sanciones que se pueden acordar en términos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como son, por ejemplo, la disolución de la sociedad, que algún caso ha habido en el caso de sociedades participadas por el Estado, aunque no fuera por vía de condena, y al que me referiré posteriormente. Pero vamos, por establecer una línea divisoria clara, los planes de prevención, los planes de cumplimiento normativo, los planes de compliance estarían directamente orientados a lo que es el sector público empresarial, más que a las entidades de derecho público. Pasamos al siguiente. Antes decía que íbamos a hablar brevemente, como veo, del public compliance como una modalidad de la política de cumplimiento, y en ese sentido sí me gustaría resaltar algunas notas diferenciales. En primer lugar, ¿por qué es especialmente importante el cumplimiento? ¿Por qué es especialmente relevante el cumplimiento, digamos, desde el punto de vista del sector público? En primer lugar, por la importancia de los bienes jurídicos protegidos. Es decir, al final, aunque estemos hablando de sociedades mercantiles, estamos hablando de la defensa de intereses que son públicos y de la defensa muy especialmente de patrimonio de naturaleza pública. Por lo tanto, y además de un patrimonio público que tiene una tutela jurídica superior, una especial protección jurídica y una especial sanción en lo que se refiere a las situaciones de incumplimiento o a las situaciones de quebranto a ese patrimonio, a esos intereses públicos. Por tanto, el public compliance responde no solamente a la especial relevancia de los bienes jurídicos protegidos, sino también a la especial sanción jurídica que tiene el incumplimiento en esa materia. En segundo lugar, porque es también importante por la dimensión social de la lucha contra la corrupción y por la dimensión y la repercusión social que tienen los supuestos de incumplimiento en el caso de entidades pertenecientes al sector público. Aquí digo al final una cosa que me parece que es muy gráfica, y es que cuando las empresas diseñan planes de compliance pensando en sus stakeholders, como por ejemplo pueden ser pues, sus trabajadores, sus accionistas, las personas que están directamente relacionadas con la actividad de la empresa, incluso a veces los destinatarios de sus servicios. En el caso del sector público tenemos que pensar que los stakeholders son los ciudadanos. Por tanto, el nivel de protección jurídica que tiene que tener la defensa de los intereses de los propios ciudadanos, ya estén articulados a través de entidades de derecho público, ya estén articulados a través de entidades de derecho privado, tiene que ser superior, y de ahí la importancia de la aplicación de los planes de prevención en el sector público. Pasamos al siguiente, por favor. Otro elemento diferencial que sí me gustaría destacar en relación con el public compliance es no solamente los que mencionaba anteriormente, sino el hecho de que hay dos modalidades. Es decir, siempre estamos pensando que el public compliance se refiere a las sociedades del sector público, se refiere a las entidades del sector público, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy importante la presencia del public compliance en las sociedades privadas que tienen elementos muy cualificados de relación con el sector público. Por ejemplo, pensemos en sociedades que por razón de su actividad son comúnmente destinatarias de subvenciones, en sociedades que son concesionarias de las administraciones públicas, en sociedades que son contratistas de las administraciones públicas. En todos esos casos, al personal de esas sociedades hay que transmitirle cómo funciona lo público, cuáles son las características de lo público, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué contactos y qué contactos no se pueden tener con los funcionarios y autoridades públicas, cómo se deben respetar los procedimientos, etcétera, porque al final estas entidades también tienen una involucración muy importante en la prevención de comportamientos irregulares en relación con las administraciones y con el sector público. Por tanto, sí me quería destacar que, en mi opinión, el public compliance no se puede limitar al sector público, sino que se tiene que extender al sector privado, especialmente en los casos de relación con las administraciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Una breve alusión al... vamos a ver, el objeto único del compliance no es la prevención penal y el objeto único del compliance no es la prevención de los delitos asociados con la corrupción. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el elemento más relevante del compliance es la prevención de la comisión de hechos delictivos y que además por la propia dimensión social que tiene, como mencionaba anteriormente, cuando estamos hablando de sector público, uno de los objetivos esenciales tiene que ser la prevención, por supuesto, de comportamientos ilícitos desde el punto de vista penal, pero muy especialmente de las figuras asociadas a la corrupción, que además
tienen un efecto dañino, un efecto desde el punto de vista social absolutamente devastador para la propia comunidad, para la propia sociedad. En este sentido me gustaría comentar, y muy brevemente, por cuanto la verdad es que la corrupción es un lugar común, todo el mundo hablamos de ella, pero sí me gustaría matizar alguna cuestión. No hay un tipo penal específico en nuestro Código Penal que se identifique como corrupción en el caso de los delitos contra las administraciones públicas. Curiosamente, el término corrupción aparece posteriormente cuando se hace la modificación por recomendación del Convenio Anticorrupción de la OCDE para precisamente tipificar la corrupción entre particulares, pero en el caso de los delitos contra las administraciones públicas o de lo que se llamaban los delicta propia de funcionarios públicos, no hay un tipo que se identifique específicamente como corrupción. Y en este sentido, ¿cuáles serían las conductas que podríamos asociar esencialmente a ella? Pues fundamentalmente serían la malversación, serían la negociación prohibida a funcionarios públicos y, sobre todo, el cohecho activo y pasivo. Por otra parte, la prevención de los delitos de corrupción, como se pone, por ejemplo, de manifiesto en el caso del cohecho, también, por ejemplo, los casos de fraude en la contratación, exige un compromiso no solamente de las administraciones públicas, no solamente del sector público, sino también de los sujetos privados que tienen relación con las administraciones públicas. Y en este sentido, el compliance privado, pero orientado a prevenir comportamientos ilícitos con las administraciones públicas, tendrá también una importancia fundamental. Y no quiero ser pesado en esto, pero pensemos que las compañías que contratan con la administración, que las compañías concesionarias de la administración, que las compañías que reciben subvenciones de la administración, muchas veces hacen planes de compliance desde un punto de vista estrictamente privado y, sin embargo, lo que tienen que tener claramente y tienen que ser muy conscientes los empleados de las mismas y los responsables de las mismas es cómo funcionan las normas de derecho público y qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer con la administración. Y en ese sentido, eso incorporará un elemento de protección en la prevención de comportamientos ilícitos muy necesario y muy complementario de aquel al que nos estamos refiriendo específicamente en este caso, que sería el del propio sector público. Pasamos al siguiente. La elaboración de los mapas de riesgos, ¿cuáles serían las características fundamentales o qué elementos deberíamos tener en cuenta en lo que se refiere a los mapas de riesgo en la administración o en el sector público? Perdón, pues en primer lugar, el carácter agravado de la responsabilidad del sector público. Si comparamos las penas que se contemplan en el caso de un fraude entre particulares, en el caso de una estafa o en el caso de un fraude donde estén involucrados fondos de los que sea titular una entidad pública, vemos que evidentemente la sanción jurídica, y así debe ser, es infinitamente superior porque al fin y al cabo se está jugando y se está dañando a bienes que tienen una afección y una finalidad de carácter público, de carácter general. En segundo lugar, la buena administración como un valor especialmente tutelado, es decir, las entidades que dependen de las administraciones públicas no solamente tienen un deber per se de ejemplaridad y de un adecuado comportamiento, sino que sus propias administraciones públicas tienen un vínculo constitucional con la legalidad, con la objetividad, con la imparcialidad, con la buena administración y, por tanto, hay una obligación cualificada, por decirlo en términos básicos, de hacer las cosas bien. Y, finalmente, otro elemento que es muy relevante en el caso de las administraciones públicas y de las entidades del sector público y que no lo es tanto en el sector privado, que es el de la importancia del régimen jurídico. ¿A qué me refiero con esto? Como todos sabemos, el sujeto privado tiene derecho a hacer todo aquello que no esté prohibido por las leyes y a veces incluso, pues por ejemplo, los sujetos regulados pueden tener algún régimen más o menos cualificado de intervención. Pero, sin embargo, en el caso de los sujetos públicos, su obligación es hacer aquello que expresamente se le ha conferido y digamos, aquello que expresamente se le ha autorizado por la norma jurídica. Es decir, la presencia del régimen jurídico en el caso de los sujetos públicos es mucho mayor que en el caso de los sujetos privados. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento preciso de la legislación aplicable a cada uno de los entes públicos, a cada uno de los entes integrantes del sector público, va a ser un elemento mucho más determinante a la hora de hacer un mapa de riesgos de comportamiento ilícito o de riesgos de posible comisión de comportamientos ilícitos que en el caso de las empresas del sector privado. Pasamos al siguiente. Básicamente me quería referir a esto. A elaboración del mapa de riesgos en el caso de entidades del sector público. Si estuviéramos en el caso de una compañía privada, seguramente la principal preocupación a la hora de hacer el mapa de riesgos sería analizar básicamente los focos de riesgo de la compañía desde el punto de vista de su funcionamiento interno y desde el punto de vista de su relación con terceros y de los bienes, servicios y demás que la compañía presta al mercado. Ahora bien, si estamos en el caso del sector público, la primera preocupación a la hora de elaborar un mapa de riesgo tiene que ser
el conocimiento preciso del marco jurídico aplicable a la entidad, a la sociedad de que se trate. Y esto no siempre es fácil y todos somos conscientes de la complicación que tiene la definición del régimen jurídico de determinadas sociedades pertenecientes al sector público. Así, por tanto, habrá que hacer una definición detallada del marco jurídico aplicable a la entidad, a la sociedad de que se trate, una identificación de su régimen presupuestario, cosa que no siempre es sencilla, una identificación, por ejemplo, del régimen de contratación. Y en este sentido, reto a cualquiera que me indique que es fácil determinar, por ejemplo, con la Ley 9/2017, el régimen de contratación preciso aplicable a muchas entidades del sector público. Es muy complicado y, de hecho, sabemos que muchas entidades del sector público al final tienen que aprobar sus propias normas de contratación. Es preciso la identificación del estatuto jurídico funcionarial o laboral del personal, el conocimiento en el caso del personal laboral de las normas que le rigen, la identificación del régimen patrimonial de la entidad, el conocimiento de sus activos y de sus derechos de contenido patrimonial, el régimen jurídico de los actos adoptados por el organismo. Yo ya en tantos años de profesión he visto cosas muy especiales, pero llegué a ver el caso de una sociedad mercantil pública que pretendía dictar actos administrativos. Pues bien, todo este tipo de cosas hay que tenerlas claras y no siempre es fácil con el nivel de complicación y con el nivel de complejidad que tienen las relaciones en el ámbito de lo que se denomina sector público y que, digamos, excede al propio concepto tradicional de administración pública. Por tanto, ¿cuál sería el primer ejercicio que tiene que hacer el autor de un mapa de riesgos en una sociedad del sector público frente a lo que sería el comportamiento normal en la definición de un mapa de riesgos de una sociedad del sector privado? Pues una definición exhaustiva del régimen jurídico aplicable a la entidad, cosa que, insisto, no siempre es fácil. Pasamos, por favor, a la siguiente. Más veo que ya me estoy pasando y tengo que terminar rápido. La siguiente cuestión que tendríamos que tratar en esa definición del mapa de riesgos sería el conocimiento de los antecedentes y de los cometidos de la entidad. Evidentemente, habría que analizar los incidentes previos en materia de reputación, en materia de responsabilidad, incluso en materia de imputación penal que haya tenido esa compañía, el conocimiento de las principales acciones judiciales en las que la compañía se encuentre inmersa, la identificación de los cometidos y las funciones de la entidad. Es decir, aunque estemos hablando de entidades del sector público, son entidades creadas por las administraciones públicas con una finalidad concreta. Es decir, no son entidades para cualquier cosa. La precisa identificación de la capacidad en materia de ingresos y de gastos, la definición de los ámbitos de actuación en los que la entidad entra en relación con actividades y sujetos privados, la definición de los sectores empresariales con los que esa entidad, por razón de su actividad, pueda tener mayor nivel de relación, supuestos en los cuales es preciso aplicar medidas muy cualificadas de prevención de la comisión de hechos de contenido irregular, las líneas de vinculación o dependencia, es decir, quiénes son los órganos de tutela de esa entidad en el seno de las administraciones públicas, conocer bien cuáles son los controles de legalidad, oportunidad y eficacia a los que está sometida esa entidad por razón de su pertenencia al sector público, porque no se trata de duplicar controles, sino de hacer que aquellos sean eficaces y también una revisión muy especialmente en los procedimientos de ejecución de ingresos, administración de recursos, ejecución de gastos, etcétera. Después, pasamos a la siguiente, por favor. El siguiente punto sería, después de hacer estos dos exámenes que considero muy importantes, es decir, el del régimen jurídico y el de la trayectoria, antecedentes de la entidad, tendríamos que acercarnos ya a lo que es el mapa de riesgo. Y el mapa de riesgo, desde la perspectiva de las entidades del sector público, lo que nos obliga es a tener muy focalizado cuál es, digamos, el principal elemento de riesgo de incumplimiento, de riesgo penal por parte de la entidad. Y me refiero a lo siguiente. El mapa de riesgo, por ejemplo, es distinto en entidades que tienen una importante capacidad para la contratación pública. Es decir, entidades que licitan un importante número de contratos por cuantía y por volumen, tienen que tener un mapa de riesgo absolutamente diferente. Y ese mapa de riesgos tendrá que aludir muy especialmente al riesgo, por ejemplo, del delito de fraude en la contratación, al riesgo del incumplimiento de los deberes de sigilo en materia de contratación pública, la custodia y archivo de la documentación. Es distinto, por ejemplo, de aquellas otras entidades que lo que tienen es una importante capacidad en la participación en procesos de otorgamiento de subvenciones públicas. Obviamente, ahí el mapa de riesgo de incumplimiento tendrá que estar absolutamente orientado hacia la aplicación de los principios de objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de subvenciones públicas. También en el caso de las entidades, por ejemplo, de capital público que intervienen en la oferta de bienes y servicios al mercado. En ese caso también el mapa de riesgos tendrá que tener en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de cometer actos lesivos en materia de derecho de la competencia o de favorecer o perjudicar a sociedades con las que se
concurre en el mercado. Mapa de riesgos, por ejemplo, con entidades que tengan una significativa capacidad de administración de patrimonio, entidades que tengan una alta capacidad inversora, entidades que participen en procesos expropiatorios, por ejemplo, como beneficiarias de procedimientos expropiatorios. Es decir, lo que pretendo decir con esto es que no podemos, en el caso de las entidades del sector público, irnos a modelos estandarizados o normalizados de prevención penal, porque cada entidad, en función del rol que desempeñe en el cumplimiento de las finalidades públicas con las que se encuentra comprometida, va a tener un mapa de riesgo de incumplimiento muy específico y, como veis, todos estos casos que estoy citando darían lugar a mapas de riesgos absolutamente diferenciados entre sí. Pasamos a la siguiente, por favor. El impacto del riesgo. Bien, tenía que hablar de impacto y de probabilidad. La probabilidad la he mencionado en el apartado anterior, por eso me refería a los distintos tipos de mapas de riesgo que debería haber en función de cuáles sean las finalidades de la entidad. Y sobre el impacto, lo que sí me gustaría comentar muy brevemente es que el impacto, en el caso de las entidades del sector público, es muy difícil que sea moderado. Es muy difícil que sea moderado porque cuando hablamos de riesgo de incumplimiento legal y sobre todo de riesgo de incumplimiento penal, al final hay un daño al interés general, hay una dimensión social del incumplimiento infinitamente mayor que en el caso del sector privado, hay un elemento nocivo sobre el cuerpo social que es incomparablemente mayor que cuando el incumplimiento se produce en el sector privado, hay daño reputacional y evidentemente después hay unas responsabilidades tanto penal como contable como disciplinaria que son especialmente cualificadas y muy superiores a las que se podrían derivar en el caso de responsables, digamos, de compañías estrictamente privadas. Ya bien, me queda ya simplemente, tenía que hablar de la implantación del programa de prevención y de los controles. Bien, ya me parece que me estoy pasando el tiempo. Simplemente decir que la definición del mapa de riesgos orientado a la prevención de los elementos de control, digamos, de prevención de comportamientos ilícitos se tiene que implementar en el seno de la organización, que esa implementación no se puede hacer desde un punto de vista formal, porque incluso si tenemos en cuenta lo que dice la circular de la Fiscalía General del Estado, la aplicación de programas de compliance desde una perspectiva meramente formal, es decir, sin profundizar, sin verdaderamente hacer una aplicación orientada a la prevención real de los comportamientos irregulares, se convierte incluso en un elemento agravante. Esa implementación, ¿qué supone? Pues supone revisar los procedimientos y los controles internos, definir la estructura de prevención en el seno de la organización, revisar los mecanismos internos y revisar los procedimientos, aplicar los procedimientos de verificación y control, formar al personal en el seno de la organización, identificar a las personas clave. Por ejemplo, y permítanme que estoy pasado de tiempo, pero un ejemplo muy claro, las personas clave no tienen que suponer siempre las personas con mayor nivel de responsabilidad en la organización. Por ejemplo, en una empresa del sector público que licite contratos de importancia, una persona que a lo mejor no tiene un puesto jerárquico muy importante, pero sí es un foco de control desde el punto de vista de la prevención, es, por ejemplo, el empleado responsable de recibir la documentación de las ofertas del procedimiento de licitación, porque la confidencialidad de esa documentación es un elemento absolutamente clave en el seno de la prevención penal de ese organismo. Lo digo porque no podemos pensar es decir, los programas tienen que estar absolutamente adecuados a las características concretas de ese organismo. Evidentemente, la implantación también implicará la aplicación de los canales de denuncia, la identificación de los procedimientos de investigación y denuncia en caso de incidente de cumplimiento. Evidentemente, cuando se produce un riesgo de incumplimiento, la política no puede ser taparlo ni puede ser esperar a ver qué pasa, sino que tiene que ser la entidad la que activamente denuncie el hecho y, digamos, abra sus datos y sus libros para la correspondiente identificación. Y el último punto, finalmente, la evaluación del programa de cumplimiento, la evaluación de las medidas de control, la mejora continua, que es un elemento absolutamente esencial en los programas de prevención penal y que además a veces, en ocasiones, los responsables de las empresas creen que mejorar un programa supone reconocer un incumplimiento previo y en ese sentido es un error. Mejorar un programa de prevención, mejorar un proceso, mejorar un procedimiento, cuestión además que es obligada siempre que se produce una denuncia de comportamiento ilícito en el seno de la organización, no es algo que suponga reconocer ningún incumplimiento previo, sino que es parte de las obligaciones que tienen las compañías. Señalar finalmente que evidentemente todo
Todo lo anterior, si se queda en una cuestión formal y no se traduce en una cultura de cumplimiento y en una vocación de servicio para los intereses generales y demás, pues no sirve de nada, porque al final se queda simplemente en una cuestión meramente formal, meramente de firmar un papel o de cubrir un expediente, y ese sería el mayor peligro que tendrían estos programas. Y señalar que al final estas técnicas de autoprevención, pues en muchas ocasiones son muy positivas, no solamente sobre la entidad y su personal, que adquieren una cultura de cumplimiento, sino también sobre la propia sociedad. Pensemos que cuando se llega ya a la vía penal, que es el caso más grave de reacción jurídica ante el incumplimiento, el daño ya se ha producido, y por otra parte, digamos, la percepción social de la corrupción que se deriva de los procedimientos en materia penal determina, lógicamente, no solamente una repulsa necesaria, sino también un daño al cuerpo social que con la correcta aplicación de estos procedimientos no se va a poder impedir siempre, porque el compliance no puede prevenir siempre la comisión de hechos delictivos, pero sí puede acotar mucho esa serie de supuestos delictivos, colaborar a su investigación, colaborar a la identificación del responsable y, sobre todo, que la persona que incurre en los mismos tenga claro que está fuera de los principios y de los preceptos y de los cometidos, obligaciones y funciones que el organismo en el que presta servicios le ha encomendado. Esto es por mi parte, pido perdón porque me he extendido algo, pero era una materia algo extensa y es lo que tenía que indicar. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Ahora vamos con las preguntas. Si te parece, ¿alguna pregunta para Luis? Yo sí tengo una. Vale, perfecto. Yo quería hacerte una, Luis, respecto a la exención de responsabilidad penal de ese artículo 31. Son responsables penales administradores de hecho, de derecho y también aquellos directivos que tienen funciones de administración. ¿Cuándo estaríamos hablando de exención de responsabilidad penal y cuándo de teniente? Vamos a ver. Vamos a hablar en plata porque bueno, en el día a día las personas se complican mucho la vida con este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vamos a hablar con el corazón en la mano. Cuando se produce un hecho ilícito en el seno de la empresa, a los administradores de la empresa no les preocupa esencialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que les preocupa es su responsabilidad personal. Entonces, el tema de responsabilidad penal de la persona jurídica no altera esencialmente las reglas de imputación que se producen respecto de las personas que tienen una función de responsabilidad en el seno de una organización. Es decir, en una empresa o en una empresa del sector público se produce un hecho delictivo. ¿Quién va a ser responsable penal? Va a ser responsable el autor, es decir, aquella persona que en un momento dado esté directamente involucrada, y podrá ser responsable penal la persona jurídica si no ha habido un plan de prevención y control, pero también podrá ser responsable penal el administrador si se demuestra también que no ha habido un plan de prevención y control. Por tanto, el plan de prevención y control está actuando como elemento, yo no diría de exención, porque me parece que es un término muy duro, pero puede actuar como un elemento de protección de la responsabilidad no solo de la persona jurídica de la empresa, sino de sus administradores. ¿Cuál es el peligro en este sentido? Que los administradores de las empresas públicas, privadas, entiendan que la finalidad esencial de compliance es cubrirle su responsabilidad. Si se hace con esa filosofía, mal vamos, porque la finalidad esencial del compliance es que las cosas funcionen y que no se produzcan. Y sobre todo, y esto es muy importante, o sea, y ahora os pido que os pongáis en el caso del sector privado. Un directivo, ¿dónde se ha focalizado en el sector privado desde siempre el compliance? En el director, perdonadme por tal, pero esto es muy gráfico, en el director de desarrollo de negocios. Al director de desarrollo de negocios, ¿qué le tiene que transmitir su empresa? ¿Que tiene que conseguir volumen de negocios a toda costa? ¿O que tiene que conseguir volumen de negocios limpios, sólidos, lícitos a toda costa? Y que su bonus se va al garete como haya un riesgo o un escándalo en cualquiera de los negocios adquiridos. Es que la filosofía cambia. Porque hay gente que en un momento dado dice, mi empresa lo que quiere es que yo alcance un determinado resultado y van a toda costa en ese sentido. Entonces, claro, el elemento cultural, que a veces cuando hablamos de cultura de cumplimiento parece que esto es hablar del sexo de los ángeles, el elemento cultural, y no solo en el sector privado, en el sector público también, es fundamental. Entonces, y después, yendo a lo que
y perdona si me desvías un poco, pero sobre lo que comentabas, bien, el 31 bis, el programa de prevención hay que cumplirlo. Y eso lo dice además la circular de la Fiscalía General del Estado. Y yo, por mi experiencia en procedimientos penales en el sector público y el sector privado, te diría que mientras que al principio la jurisdicción penal era un poco reactiva a este tema del programa de cumplimiento, con los años la jurisdicción penal lo ha asumido y ahora mismo cuando hay una imputación a una empresa, lo primero que se hace es analizar si ha funcionado el programa de cumplimiento. La otra cuestión es el 31 quater, que es el tema de los elementos atenuantes de responsabilidad, que a mí me parece muy importante, porque en el fondo al final, ¿cuál es la reacción de la empresa cuando se detecta el comportamiento ilegal? Y pensémoslo, en muchas ocasiones la tentación es no ser proactivo, porque dice, la que se va a liar, tal, y ahí lo que está indicando, oiga, no, mire usted, por doloroso que sea, si se detecta un comportamiento ilícito en la empresa, usted tiene que denunciarlo. Y usted tiene que además ir al perjudicado y repararle el daño. Y aún así eso no va a impedir que se abra un procedimiento penal. Pero evidentemente las consecuencias desde el punto de vista de la compañía serán muy inferiores. He dicho, en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, no quería dejar de mencionarlo. Curiosamente, claro, hablamos a veces del public compliance como algo tangencial cuando resulta que el public compliance, en mi opinión, es lo más importante porque el compliance nació para prevenir los delitos de corrupción y los delitos de corrupción son fundamentalmente delitos propios no que lo hagan las administraciones públicas, porque el cohecho es activo y pasivo, pero son delitos relacionados con el funcionamiento de las administraciones públicas. Pero no quería dejar de mencionar que un caso que salió hace años de disolución de persona jurídica como consecuencia de la comisión de hechos delictivos fue una empresa participada por el Estado que era Defex, que es una empresa que vendía material de defensa, y resulta que en este caso fue curioso porque no fue disolución de la persona jurídica por condena penal, sino que fue acuerdo del Consejo de Ministros en el sentido de que ante el cúmulo de condenas de esa empresa en casos de corrupción se acordaba la disolución. Pero bueno, esa no sé si me he salido un poco de lo que me has preguntado, pero vamos, el tema de los atenuantes creo que está claro. Tenemos una pregunta por aquí. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Hola, buenos días. Gracias por su intervención. Y mi consulta era, ¿por qué siempre se le exige un mayor cumplimiento en la materia que usted ha expuesto a las entidades del sector público empresarial que a lo que es la propia administración pública? Yo creo que este es un debate que se plantea. Yo he escuchado en esto de todo, porque, bueno, de cara a la intervención, pues estuve revisando algún artículo en Internet y he llegado a ver que alguien decía que encargar planes de prevención en las administraciones públicas, dado que no están sometidas por el artículo 31 quinquis al principio de responsabilidad de la persona jurídica, podría ser hasta un caso de malversación. El debate al que me refiero, ¿cuál es? El hecho de que las administraciones públicas y las entidades de naturaleza jurídica pública estén exentas a la responsabilidad penal de la persona jurídica determina que no se apliquen en ellas planes de prevención y control. Pues yo creo que es un tema discutible. ¿Qué es lo que sucede? Que en principio el nivel de control presupuestario, legislativo, de régimen jurídico contable de las administraciones públicas, por definición, al estar íntegramente sometidas a derecho administrativo, es superior, al menos en la teoría, al que pueden tener las sociedades mercantiles participadas por las administraciones públicas. Yo creo que esa podría ser una explicación. En segundo lugar, los derechos del ciudadano ante las administraciones públicas están afirmados por la Ley 39 y 40 y por la Ley 40/2015 y en el caso de las entidades del sector público de naturaleza jurídico-privada, digamos, la tutela de esos derechos es menor. Es decir, por otra parte, en las administraciones públicas tenemos el paso importante de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y tal. Por tanto, yo no creo que sea tanto un problema de... Primero, no tengo claro que los mecanismos de autorregulación, sobre todo estoy pensando en ayuntamientos, o sea, quiero decir, aplicar autorregulación en un ministerio me parece complicado. Es decir, la Administración General del Estado tiene ya, en lo que es administración central, mecanismos muy estandarizados. Pero, por ejemplo, un ayuntamiento, que es una entidad que tiene también un principio de autonomía
¿Sería razonable que una entidad local pueda aplicar mecanismos de autorregulación para prevenir comportamientos ilícitos? A mí me parece que eso puede tener sentido. Ahora, yo creo que no es tanto un problema de mayor o menor control como de diferencia, es decir, como de diferencia cualitativa. Las administraciones públicas están íntegramente sometidas a normas de derecho administrativo, mientras que las entidades del sector público están sometidas a normas tanto de orden público, de derecho público como de derecho privado. ¿Cuál es, en mi opinión, el problema? El problema es que complicando las cosas no ayudamos ni a la transparencia ni a la claridad en las relaciones jurídicas. Por ejemplo, se crean infinidad de entes públicos. Yo, hombre, a ver, llevo muchos años y tal. Yo retaría a cualquiera de los asistentes a que con absoluta claridad pueda identificar el régimen jurídico de contratación pública de algunas entidades, por ejemplo, del Estado, absolutamente relevantes, y prefiero no citar a ninguna. Entonces, al final, resulta que esas entidades del sector público tienen que aprobar normas propias para aclarar cuál es su régimen jurídico. A mí me parece que eso no tiene sentido. Es decir, el problema no es ni de más control ni de menos control entre sector público y administración pública. El problema es, primero, delimitar claramente qué tiene que ser administración pública y qué tiene que ser en entidades del sector público. Segundo, volver al concepto de la potestad. Estamos volviéndonos muy modernos en el derecho administrativo, pero a medida que se difumina el concepto de la potestad pública, la garantía para el derecho de los ciudadanos se difumina. Por ejemplo, hay decisiones de órganos reguladores que tienen impactos brutales de miles de millones de euros y respecto de las que hasta hace poco tiempo no se sabía si se podía recurrir a la vía contencioso administrativa o no. Es decir, vamos a ser un poco serios. Entonces, delimitemos administración pública, sector público. Y en el caso del sector público, digamos de una vez con claridad cuál es el régimen jurídico de contratación de personal y de patrimonio del sector público. Que no es serio que cuando vamos ahora a defender un procedimiento y demás, nos encontremos con contratación del sector público, con contratación de los sectores excluidos, contratación de los sectores excluidos, por cierto, a través de un decreto ley, porque no se ha podido tramitar como ley ordinaria. Después, si la entidad es de una determinada tal, normas de régimen jurídico de contratación de la propia entidad. O sea, yo creo que en este mare magnum de falta de claridad, evidentemente la transparencia y el buen funcionamiento no luce no brilla especialmente. Entonces, yo insisto, las administraciones públicas tienen un régimen jurídico de derecho público 100% que les es propio, y en ese régimen, a través de la gobernanza, a través de las iniciativas y sobre todo a través de algo tangible como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, avanzan por su ámbito, y el sector público pues tiene otras normas distintas, y en esas normas pues sí tiene más encaje los planes de prevención. Adelante. Sí, mi pregunta iba relacionada también más o menos, y creo que parte de la explicación la ha dado, era en relación precisamente a los incumplimientos que hace la propia administración en el sector público en materia de contratación, que hace y deshace como un poquito les viene bien, para hablar correctamente. Entonces, muchas veces se saltan los procedimientos y no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando pides información, ni siquiera la propia administración es capaz de darte esa información. No sé si es que no es capaz o es que sencillamente no quiere que se sepa ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, estamos en unas jornadas en las que realmente esto es importante. Y si es importante, ¿cómo se aplica y quién lo tiene que aplicar si es la propia administración? A ver, hombre, yo creo, vamos a ver, situaciones de incumplimiento obviamente las puede haber siempre. Yo creo que, y esas situaciones de incumplimiento pues tienen su sanción jurídica. En materia de contratación, en mi opinión, elementos positivos y elementos negativos. Elementos positivos, yo creo, por ejemplo, que los tribunales administrativos de contratos han supuesto un avance muy importante. Y yo soy lo mismo que creo que el compliance es positivo, en el sentido de que el personal, digamos, los miembros de una organización se autorregulan y se controlan de cara a la consecución de un fin de transparencia y de comportamiento correcto. También creo que es bueno que la administración pública establezca sus propios controles, como es el caso de los tribunales administrativos de contratos, que permiten en un momento determinado evitar mucha litigiosidad que de otra forma iría directamente al contencioso, y que además permiten enjuiciar este tipo de comportamientos, este tipo de incumplimientos
con los parámetros propios de expertos, digamos, en contratación pública, de expertos de la propia administración. Y creo, además, que aunque los tribunales de contratos hayan nacido, digamos, de la propia administración, su comportamiento es mucho más objetivo e imparcial de lo que a lo mejor podía pensarse siendo órganos de comportamiento de composición 100% pública, ¿no? Ahora, el tema bien, que hay incumplimientos. Evidentemente, yo soy abogado en ejercicio y los padezco continuamente. Ahora, a mí me gustaría ir más, porque los incumplimientos son incumplimientos, eso es patología, ¿no? Pero me gustaría ir más a los elementos estructurales. Y los elementos estructurales, es decir, podemos estar hablando todo el mundo de buen gobierno, gobernanza, y cuando yo voy a interponer un recurso especial en materia de contratación me tengo que pasar 5 horas tratando de saber cuál es el régimen jurídico aplicable a ese contrato. O resulta que estamos hablando de buen gobierno y gobernanza, y de un caso concreto que tengo en la sala de lo contencioso ahora mismo. Gobernanza, administración electrónica y tal, y resulta que se cae la red en Internet y un ciudadano que tiene un plazo, digamos, limitado, y eso pasa. No se le admite el documento en plazo porque cuando iba a complementar el plazo, digamos, el portal del órgano público no funcionaba. Es decir, tenemos que bajar de las grandes proclamaciones a la realidad práctica. Aclarar el régimen de contratación de las entidades del sector público es necesario. Y eso no se hace afirmando tal, sino que se hace eso se hace con claridad. Es decir, mire usted, esta administración pública, la comunidad autónoma que sea, mire, nuestro sector público se compone de estas entidades, este tipo y este tipo. Y el régimen de contratación de estas entidades es este, y punto. Pero lo que no se le puede exigir al ciudadano es que cada vez que va a recurrir un recurso tenga que estar escudriñando en Internet a ver si es que esa entidad tiene normas propias de contratación, a ver si en ese mare magnum el que sufre sin duda además el derecho del ciudadano, y además de esa forma no se avanza ni en transparencia, ni en buen gobierno, ni en claridad de las relaciones jurídicas, ni en prevención de hechos ilícitos. ¿Alguna pregunta más? Luis, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.